Gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y me gozo con ustedes porque también he podido estar siguiendo las enseñanzas y le doy muchas gracias al Señor porque Él es tan bueno que nos instruye. Y yo veo como el Señor sacando a su pueblo de Egipto ¿para qué, verdad? Para que me sirvan, ¿verdad? Pero y entonces el pueblo así como que, bueno, ¿y cómo te servimos, verdad? No sabemos servirte, no sabemos adorarte, ¿verdad? Todo lo que habían visto hasta ese momento, pues, esa generación eran los dioses de Egipto, pero el Señor haciéndose presente, ¿verdad? En cada paso que daba el pueblo, instruyéndolo. Y veo mi vida y digo, gracias, Señor, porque tú eres esa instrucción, tú eres esa palabra, tú eres esa corrección a mi vida. ¿Y todo para qué? Para Él, ¿verdad? Para Amén. Que Él sea solamente glorificado y exaltado. Y esta palabra que el Señor me daba, sacrificio de alabanza, viene a razón de un domingo, ¿verdad? Que leíamos en la congregación el Salmo 50. Y si me acompañan ahí, por favor. Salmo 50, en el verso 7. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces sabemos cosas, ¿verdad? En teoría, pero el Señor quiere que las creamos y que las guardemos en nuestro corazón y asimismo que Él crezca en nosotros. Y aquí en el Salmo 50, en el verso 7 dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y cuando yo leí esta palabra, el Señor me hacía comprender cómo el venir, y quiero decir esto con mucho cuidado delante del Señor, porque la alabanza y la adoración, y es algo que yo creo que Él ha estado tratando en nuestros corazones, no se trata y no se limita a las cuatro paredes, ni al horario, ¿verdad?, de que nos congregamos, sino que eso es algo continuo en nuestras vidas, ¿verdad? Y es lo que yo veo a esta hora, que es a lo que el Señor nos quiere llevar. Pero podía ver aquí cómo dice, si yo necesitara algo que no lo necesito, no te lo pediría a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leíamos ahorita, ¿verdad? Tributamos, damos, pero ¿qué damos? Lo que hemos recibido. No podemos dar algo que no hemos recibido. ¿Y de quién lo hemos recibido? Pues de Él, ¿verdad? Amén. Y entonces poder ver cómo el Señor no necesita nuestra alabanza. El Señor no necesita nuestra adoración, pero qué privilegio, qué honor que nos da esa oportunidad y ese propósito eterno en Cristo Jesús de alabarle, de glorificar su nombre, de darle la gloria de vida a su nombre, de tributarle, ¿verdad? Dice aquí, no, si a mí me faltara algo, no te lo pediría a ti, porque tú, ¿qué me puedes dar a mí, verdad? Yo soy el dueño de todo. Y en el verso 14 dice así, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces, ¿de qué está hablando? Con ese sacrificar o con ese sacrificio de alabanza. Entonces, ¿cómo? Si el Señor no necesita nada de mí, ¿verdad? ¿Qué puedo yo sacrificar? ¿Qué puedo yo darle? Y hasta incluso hice la pregunta, ¿verdad?, a algunos hermanos maduros en la fe que tenía cerca, y de alguna manera yo estaba con ese interrogante, ¿verdad?, en mi corazón, y yo, Señor, ¿pero qué te puedo dar yo? ¿Qué puedo sacrificar a ti, Señor, si tú lo eres todo? Y entonces me llevaba a ese sacrifica alabanza,
Si me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 13, en el verso 15. Y dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces veo cómo el Señor en su misericordia nos da instrucciones precisas de qué es ese sacrificio de alabanza, ¿verdad? Porque ya lo vimos en el Salmo 50. Si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti, ¿verdad? No es que te esté pidiendo alábame, sino que tú, en ese propósito eterno que te he dado en Cristo Jesús, es tu necesidad alabarme. Es tu necesidad proclamar mi nombre, ¿verdad? He puesto en tu boca cántico nuevo, alabanza, ¿verdad? Aquel que te rescató. Y aquí veía instrucciones muy precisas, muy específicas de qué es este sacrificio de alabanza. Dice así que ofrezcamos, y ese ofrecer, ¿verdad? Ahorita lo veíamos bien bonito, tributar. ¿Qué es ofrecer? Un tributar, un dar, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué nos está llevando? A un dar, a un tributar al Señor. Ofrezcamos, demos, ¿verdad? No se trata aquí de recibir. Y esto tiene que ser con mucho entendimiento porque no solamente tanto a la hora de los cánticos como en nuestra vida, pero en la hora de los cánticos veo un desenfoque en la iglesia, porque en vez de ofrecer, muchas veces queremos recibir, ¿verdad? Y entonces en los cánticos, en lugar de un cántico de alabanza a Dios que estemos dando, queremos, no, tú Señor, tú, yo soy, ¿verdad? Somos esto y lo otro, ¿verdad? Y hablando otra vez de la iglesia, hablando una iglesia ensimismada, ¿verdad? Viendo para sí misma, no viendo al que debe ser toda alabanza. Y este ofrecer es un dar, no es un recibir, es un dar, un tributar, ¿verdad? ¿Y qué damos? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero antes de eso dice ¿cuándo? Vean todas las instrucciones bien precisas. ¿Cuándo? Y dice ahí siempre. Y aquí, ¿verdad? Poder ver que no se limita a las 4 paredes el día domingo de 11 a 1. No se limita a eso. ¿Cuándo es que debemos de dar ese sacrificio de alabanza? ¿Cuándo es que debemos de ofrecer? Siempre. Siempre. Esa alabanza debe estar como de continuo en mi boca. Ese dar debe estar de continuo en mi boca. Y luego dice, ¿verdad? ¿A quién? Podemos ver las instrucciones bien precisas. ¿A quién debemos de ofrecer? A Dios. Y ese pasaje, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Y eso es algo que la iglesia tiene que entender. No se trata de mí. Ni cuando estamos entonando los cánticos, ¿verdad? Que venimos a congregarnos. Ven y subamos al monte de Jehová, ¿verdad? En ese congregarnos al nombre de nuestro Señor. Ni ahí, ni en nuestra vida. Que haya un enfoque, ¿para quién damos? ¿A quién es el que estamos ofreciendo? A Dios. A Dios. Tener mucho cuidado que la alabanza sea ¿quién? A nuestro Dios. Y entonces aquí dice cómo, el medio, ¿verdad? ¿Y qué dice? Por medio de Él. Por medio de Él mismo. Volvíamos al Salmo 50, ¿verdad? Sacrifica alabanza, pero entonces no se trata de lo que tú puedes darme, ¿verdad? Sino se trata, y glorifico al Señor, porque ahorita, ¿verdad? En este tiempo veíamos cómo es, gracias Señor por ese sacrificio. Él es ese sacrificio. Sacrificio también tiene que ver con ofrenda, con tributo, con un dar. Es el medio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es ese sacrificio? Y vamos a ver cómo Cristo es ese sacrificio, aquel que se dio a sí mismo, se ofreció a sí mismo como ofrenda, pagó los votos. Y si me pudieran acompañar al Salmo 22, es un salmo muy, muy hermoso donde puedo ver todo esto. Y sabemos que ¿cómo se dice? Epígrafe.
no es inspirado por Dios, pero tenemos que también reconocer, ¿verdad?, que hombres de Dios, el Señor los usa también para esto. Y dice un pequeño como resumen de lo que trata el Salmo. Este Salmo es un Salmo mesiánico. Dice un grito de angustia y un canto de alabanza. No forma parte de la palabra de Dios, solamente da como un resumen de lo que es, que se queda muy corto, ¿verdad? Pero lo primero que veo que dice al músico principal. Hay una dirección. No es que David, ¿verdad?, lo escribió para sí mismo, ni para el pueblo, no, ¿verdad? ¿A quién se dirige ese cántico? Y luego dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y entonces en el verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, un salmo mesiánico, palabras dichas, ¿verdad?, por Cristo en la cruz, ¿verdad?, en ese camino a la muerte. Y luego dice aquí, pero tú eres santo. Y en medio de ese dolor, en medio de ese sacrificio que se estaba llevando a cabo, ¿qué? Un reconocimiento, pero tú eres santo, ¿verdad? Mis circunstancias, todo lo que me acongoja alrededor, pero otra vez la mirada, ¿verdad? Tú, lo que tú eres, Señor. Dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y poder ver, ¿verdad? En medio de todo esto, ¿qué podemos ver? Un reconocimiento, pero tú, Señor, pero tú eres santo, pero tú eres el que me ha rescatado siempre, ¿verdad? Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y esto, hermanos, no debemos de pasarlo, ¿verdad? Lo pudiéramos leer rápido, pero poder ver plasmado el clamor, la angustia, el sufrimiento de Cristo en ese sacrificio, ¿verdad? Lo que se estaba ofreciendo, lo que se estaba dando, la ofrenda que se estaba entregando. Dice, mi corazón, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí podemos ver, ¿verdad? No era David. David, sus manos nunca fueron horadadas, ¿verdad? Sus pies nunca fueron horadados. Él no estuvo, ¿verdad?, en ese descoyuntar de huesos, ¿verdad? No estuvo en esa situación, pero hay uno que sí estuvo, ¿verdad? Y es un reconocimiento de ese sacrificio, de esa ofrenda que se estaba entregando. Dice en el verso 19, más tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y hasta aquí, hermanos, poder reconocer ese sacrificio, esa ofrenda, esa sangre derramada, ¿verdad? Aquel que estaba pagando los votos, aquel que estaba sacrificándolo todo, ¿verdad? Y en medio de ese sacrificio, ¿qué estaba dando? Alabanza, ¿verdad? Pero tú eres santo, Señor, no importa, ¿verdad?, lo que esté pasando aquí. Y entonces valorar ese sacrificio. Y ahora, ¿verdad?, ¿cómo se actualiza eso? ¿Cómo se hace vida
en cada uno de nosotros. Porque cuando estamos dando esa alabanza, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos ofreciendo al Señor? Y entonces si me acompañan a Génesis capítulo 4. Le doy gracias al Señor porque es su palabra, ¿verdad?, la que nos instruye. Y podemos ver aquí a dos hermanos, Abel y Caín. Dice la escritura en el verso 2, en el verso 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿qué traemos? ¿Qué ofrecemos, verdad? ¿Qué damos? ¿Qué tributamos? ¿Qué podemos traer al Señor si de Él es todo? Pero ¿qué trajo? Dice, trajo del fruto de la tierra. Y esto representa, ¿verdad? ¿De quién? De sí mismo, porque polvo somos, ¿verdad? De sí mismo. Cuando nosotros, de nosotros mismos, ¿verdad? No es que yo, ¿verdad? Voy a este cántico y entonces el Señor diciendo, no, ¿verdad? Si necesitara algo, no te lo pediría a ti. Y entonces poder ver en Caín, ¿verdad? Trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero en el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y poder ver aquí, ¿verdad? Cómo un contraste de las ofrendas. Caín del fruto de la tierra, quiso dar de sí mismo. Y esto es bien constante, yo lo puedo ver en mi vida, ¿verdad? Cuando es hasta forzado, cuando es para que los otros me vean, cuando es para... Y no es el Señor produciendo ese cántico, ese sacrificio de alabanza en mi boca, ¿verdad? Y digo, Señor, ayúdame. Porque ¿qué podemos ver a partir de ahí? A partir de ese ofrecimiento, se ve un desvío total en la vida de Caín. A tal grado que llegó, dice que se enojó y llegó a matar a su hermano Abel, ¿verdad? Y digo, Señor, ayúdame, porque de mí no te puedo entregar nada si tú no eres la fuente, si tú no eres el origen. Pero también puedo ver qué hermoso entendimiento el Señor le dio a Abel. Y digo, Señor, dame ese entendimiento que le diste a Abel. Porque en ese pastoreo, ¿verdad?, de las ovejas, el Señor trató con la vida de Abel. Y de qué manera se mostró que cuando ofrece una ofrenda Abel al Señor, no ofrece, ¿verdad?, de movimiento, ¿verdad?, sacerdotal, le dio el Señor a Abel para ofrecer esto delante del Señor. Y ahí poder ver, ¿verdad?, y a Abel, o sea, ¿es digno de alabar a Abel? No, ¿verdad? Por lo que hizo, no. ¿Por qué? Porque solamente estaba dando aquello de cual el Señor le había mostrado. Y el Señor se mostró a su vida de tal manera que Él ofreció lo primogénito, ¿verdad? Y vemos quién es ese sacrificio primogénito. El unigénito de Dios, ¿verdad? El único en su género, en su naturaleza, pero también el primero, ¿verdad? El primer lugar, la preeminencia. Dice, de lo más gordo de ellas, lo mejor en calidad, ¿verdad? ¿Qué ofrenda de la tierra, qué calidad de ofrenda podemos ofrecer nosotros, hermanos? Todo lo que pudiéramos ofrecer delante del Señor, si no es Él produciéndolo en nosotros, ¿qué hace o qué produce? Muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del polvo vienes y al polvo volverás. Y todo lo que la carne, ¿verdad?, hace, ¿qué produce? Muerte. No hay vida en ello, ¿verdad? Pero poder ver ese contraste, ¿verdad? Y decir, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Porque a partir de ahí vemos una desviación total en la vida de Caín. Digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a que no sea una alabanza terrenal, algo que yo de mí
quiera ofrecerte a ti, ¿verdad? Algo que tú mismo no estés produciendo en mí. Y si me acompañan a Jeremías capítulo 17. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo acerca del día de reposo. Y en el verso 20 le dice a Jeremías: diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. ¿Qué les está diciendo? No hagas ningún trabajo, no traigas ninguna carga, sino solamente ¿qué tienes que hacer? Santificar. Reconoce a aquel que es santo. Dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz. Aquí les está hablando de los padres, dice, para no oír ni recibir corrección. Dice en el verso 24, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Dice ahí, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de las efesas, de los montes y de Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Aquí está hablando, ¿verdad? Solamente hay un sacrificio. No traigas de ti mismo, no hagas por ti mismo, ¿verdad? Y qué difícil para el hombre, porque uno, ¿verdad? Bueno, yo, ya no viendo a nadie más, yo, ¿verdad? Señor, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Ahora, ¿verdad? Esto o lo otro, o ¿cómo te puedo servir, Señor? Y el Señor, ¿verdad? No necesito nada de ti, pero déjate ser mi hijo, descansa en ese día de reposo, descansa en la obra de mi hijo, descansa en cada una vez y para siempre, pero ahora permite que ese sacrificio siga brotando de ti. Solamente eso, ¿verdad? No hagas ningún trabajo, no te hagas ninguna carga, ¿verdad? Que no te he pedido, solamente descansa en ese sacrificio y ver, ¿verdad? No requiere un trabajo de hombre, es en reposo porque Él es nuestro reposo. Y si vamos a Primera de Pedro, está hablando de ese sacrificio que no solamente, y gloria al Señor porque nos trae claridad y está trayendo claridad a nuestras vidas a la hora de congregarnos a su nombre, en esa alabanza, en esa adoración que es solamente a Él, ¿verdad? En esa congregarnos, ¿verdad? A su nombre. Pero le doy gracias al Señor porque todavía más allá el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas continuamente. No solamente limitarlo a un día, ¿verdad? Sino que sea algo continuo, porque es un propósito para nosotros en Cristo Jesús. Y dice aquí en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y podemos ver, ¿verdad? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿verdad? En medio de esa carne, ¿verdad? Que el Señor está menguando en nosotros,
¿Qué hay? Hay un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Esa fe dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Le doy gloria al Señor porque nos dice, ¿verdad? Que tú seas hallado. Va bien directo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ser hallado en alabanza? Esa fe en nosotros. ¿Quién es esa fe en nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? Lo veíamos en el Salmo 22. Aquel que dice, pero yo confío en ti. Confío en ti y voy a confiar en ti, ¿verdad? Esa fe es la que está siendo probada y esa fe es la que es hallada en alabanza, gloria y honra. Y entonces ahí poder ver, ¿verdad? Qué hermoso el Señor, ¿verdad? Que en medio de todas esas circunstancias no vale, ¿verdad? No cabe, sino que es un Señor a ti, Señor, a ti. Y es difícil, hermanos, es fácil decirlo y a veces lo sabemos, pero vivirlo, Señor, hazlo vida en nosotros, hazlo vida en mí, porque yo lo veo en mi propia vida, ¿verdad? Una gripe, ¿verdad? Algo bien sencillo, y ¿qué viene? La queja, todo me duele, me siento mal, algo bien sencillo, ya no digamos perder un trabajo o cosas más. ¿Dónde está la alabanza? ¿Dónde queda, verdad? Todo lo contrario, sale queja de nuestra boca. Y entonces, ¿qué es descansar, Señor? En ti confío. Y esa fe, ¿cómo es hallada? En alabanza, Señor. Gloria a tu nombre. Me gusté mucho el domingo pasado, el Señor me permitió visitar una congregación. Y estaba un hermano compartiendo y contaba un testimonio de cómo el Señor permitió que de alguna manera, no por imprudencia, porque dice, yo tomé todas las precauciones, dice que el montacarguista atropellara a una persona en su trabajo. Y una semana después lo corren del trabajo. Y él pues, o sea, como que con ese interrogante, ¿verdad? De, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Pero entonces dice que viene un joven y le dice, qué bueno que atropellaste a mi tío, que era la persona, porque fue la manera, dice, mi papá le tenía compartido para que más gente pueda conocerte a ti, Señor. Y así debe ser en cada una de nuestras vidas. Si regresamos a Hebreos, ahí en el capítulo 13 donde estábamos, ¿verdad? Veíamos por medio de quién, por medio de aquel que fue el sacrificio, el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta, la sangre, ¿verdad? Derramada. Y me gozo tanto en el libro de Hebreos, en toda la escritura, ¿verdad? Pero como dices, sangre que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Mejor sangre, mejor sacrificio, entregado una vez y para siempre. Dice, por medio de él, sacrificio de alabanza. ¿Qué es ese sacrificio de alabanza? ¿Qué es lo que damos? ¿Qué es lo que tributamos? Cristo. Y entonces dice ahí, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en medio de todo poder ver, ¿verdad? Ese fruto ya no es un fruto de la tierra, sino es algo que es producido por ese sacrificio en nosotros, un sacrificio continuo que se hizo una vez y para siempre, pero que continuamente, ¿verdad? El Señor lo trae a memoria y continuamente el Señor nos recuerda que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados y estamos siendo rescatados, ¿verdad? Y veremos la consumación de esa salvación también. Y aquí poder ver, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre. Si regresamos al Salmo 22, en el verso 22, ¿verdad? Acá dice, fruto de labios que ¿qué hacen? Confiesan su nombre. Y acá en el verso 22 del capítulo 22 de los Salmos dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué anunciamos? ¿Qué confesamos? Su nombre, Señor, solo tú eres santo, solo tú salvas. Dice, en medio de la congregación te alabaré, ¿verdad? En medio del dolor, en medio del sacrificio, ¿verdad? Poder ver aquel que una alabanza brota, una alabanza fluye, una alabanza es fruto.
Dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Qué hermoso, porque ya ahí hay una invitación. No solamente lo que Cristo hizo y lo que Él, que se dio como ofrenda perfecta, como sacrificio perfecto, sino que en el verso 23 ya hay una invitación, ¿verdad? Los que teméis a Jehová, alabadle. Sacrifiquen alabanza, ¿verdad? Den a quién, a Cristo. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Qué propósito tan hermoso, ¿verdad? Como dice en Primera de Pedro también, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Hay un anunciar, hay un abrir la boca, ¿verdad? Que produce ese sacrificio en nosotros. Y dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. De Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Otra vez me rescató, ¿verdad? No menospreció la aflicción del afligido. Dice que, sino que cuando clamó él, le oyó, ¿verdad? Y entonces poder ver una alabanza que brota, Señor. Gracias, Señor, porque como decían Sadrach, Mesach y Abednego, aún aunque no nos libraras, ¿verdad?, de ese horno de fuego, no nos postraremos ante ti. Solamente hay uno que es digno de que nos postremos, ¿verdad?, de que doblemos rodilla. Y aquí poder ver, ¿verdad?, el único que es digno, el único que es digno. Y ahora poder decir, Señor, bueno, ¿verdad? Y estás diciendo tú siempre, estás diciendo cuándo es que debemos de ofrecer ese sacrificio de alabanza, que debe ser continuo, que debe ser siempre, y cómo, de qué manera, Señor. Y yo lo veía en Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Dice en el verso 18, en la última parte, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo? Si ustedes recuerdan en el libro de Juan, ¿verdad?, cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos, no los voy a dejar solos, voy a mandar al Consolador. Él les recordará todo lo que yo he hablado. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero aquí, ¿verdad?, poder ver en esa llenura del Espíritu, ¿qué es lo que produce en nosotros? Nos recuerda constantemente ese sacrificio, esa ofrenda, ese tributo que es agradable a Dios. Dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor el domingo en la iglesia. No, dice ahí, en vuestros corazones. Es algo continuo, es un agradecimiento, una gratitud, un Señor, un tributar, un dar gracias, ¿verdad? Un Señor, gracias por ese sacrificio, Señor, tú eres santo, Señor, no hay otro como tú, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que garantiza de alguna manera, ¿verdad?, ese sacrificio de alabanza en nuestros labios? La llenura del Espíritu Santo. Pero también, si me acompañan al libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 16, dice así, la palabra de Cristo more en abundancia
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y poder ver, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera, Señor? Yo no puedo, ya me has mostrado, ¿verdad? Que cuando yo quiero hacerlo por mis propias fuerzas o en mi propia labor o por mis propios medios, no puedo, Señor. Pero entonces es Cristo, ese sacrificio, aquel que ya se entregó, aquel que ya se dio como ofrenda, dicen olor fragante, ¿verdad? El único que sube como olor fragante delante de su Padre. ¿Y ahora qué? Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que ese cántico también fluya como esa fuente, ¿verdad? Esa fuente. Y también, Señor, la palabra tuya, Cristo, el Verbo, mora en abundancia en mi corazón para que ese cántico, para que esos salmos, esos himnos fluyan, Señor, no solamente de mi boca, sino también en mi mente y en mi corazón, Señor. Y es la palabra que el Señor traía a mi vida en este tiempo en cuanto al sacrificio de alabanza, y le doy gloria al Señor por esto, por esta palabra. No sé si continuar con la otra. Si quieres, podemos 5 minutos, 10 minutos. Sí, bueno, le damos gracias al Señor y si podemos orar al Señor, le pido al hermano Víctor si puede orar al Señor y que Señor se siga mostrando nuestras vidas.